¿qué hubiera pasado si nunca hubiera existido la pandemia que nos azotó a finales de los 2020 y prácticamente hasta inicios del 2022? En este caso para Iron Maiden, yo creo que una pregunta muy interesante, porque hubiera sido un contexto totalmente diferente con lo que vimos. Pues ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Terminó la gira en el año 2019, ya se estaba planeando la gira del año 2020, la gira Legacy of the Beast del año 2020, ya había material que se estaba mezclando en grabaciones y demás para posiblemente futuros álbums, y lo que vimos de forma original, llega la pandemia, se cancela la gira del año 2020, sale un álbum en vivo de Iron Maiden en México titulado Night of the Dead el 20 de noviembre del año 2020, en el cual pues nos traía ilustrado parte de lo que iba a pasar para el año 2021 en estos rubros. En el 2021 se vuelve a cancelar la gira de Iron Maiden, la postergan hasta el año 2022, donde a finales del año 2021 pues vimos el lanzamiento de Senjutsu, hasta ahora el nuevo álbum de Iron Maiden. Y pues ya, posteriormente terminando la gira del 2022, pues vimos The Future Past Tour en primera instancia, y en 2024 pues tenemos la conclusión del The Future Past Tour. Eso es lo que pasó originalmente en la historia. Pero si no hubiera habido pandemia en el año 2020, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. En primera instancia, no hubiéramos tenido Night of the Dead, ese álbum que muchos fans mexicanos nos paramos el cuello y dijimos es que tuvieron la gira más importante de su historia en vivo en México y fue grabada en México. Pues déjenme decirle que solamente fue algo emergente para poder calmar los humos de tener algo de material por parte de Iron Maiden, porque si no hubiera habido pandemia, yo creo que nunca hubiera existido ese concierto. Originalmente dicen que se iban a grabar en Brasil, que se iba a grabar el Rock in Rio en Brasil, pero por circunstancias de salud de los chicos y demás, pues no fue así, nunca existió y no se llevó a cabo. Otra de las cosas que posiblemente hubieran pasado si no hubiera habido pandemia es de que se hubiera llevado la finalización de la gira de Legacy of the Beast en el año 2020 y hubiéramos tenido el lanzamiento de Senjutsu no en el año 2021 sino en el año 2020, para tener una gira en solitario solamente de Senjutsu entre el año 2021 y año 2022, para de ahí tener lo que es prácticamente la gira de Future Past Tour en el año 2023 y 24 como estamos haciendo actualmente. Iron Maiden obviamente tuvo que comprimir y tuvo que desaparecer la gira del álbum Senjutsu en solitario como tal entre el Legacy 2022 y el de Future Past Tour 2023 y 24. Desgraciadamente no existió una gira dedicada exclusivamente a Senjutsu. ¿Por qué? Porque hubo pérdida de 2 años. Y esos 2 años Iron Maiden tenía que recuperarlos sí o sí a como diera lugar. Es por eso que prácticamente se hizo un remedio histórico y juntaron una gira, la partieron en 2 y la acomodaron tanto en el Legacy como en el The Future Past Tour. De ahí, pues bueno, todos estamos esperando que Iron Maiden lance fechas para el 50 aniversario en Europa el próximo año, y de ahí lo demás, señores y señores, es historia. Te saludo, Lohan, de Iron Maiden Fans Internacional. Espero que te haya gustado este pequeño video. Suscríbete a nuestro canal, regálanos tu like y nos vemos en un próximo video.